Hay otra pregunta, ¿Sí? Sebastián. Hola, no, me surgía la duda en el cuadro que vimos anteriormente, ese caso de madera de piso, ¿Sí? si no tiene que ver con los raleos y las podas que puede haber sufrido ese tratamiento. Sí, es muy probable, como ese era el tratamiento de raleos más fuertes, es muy probable, claro, que haya quedado más material en el suelo, ¿sí? Tal cual. Muy buena observación. ¿Está? Sí, 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 Bueno, gracias. bueno, bueno. Bien. Eso que vimos hasta ahora es el muestreo de el sotobosque para determinar biomasa y posteriormente por laboratorio o por aplicación del coeficiente el carbono, ¿sí? Bueno, vamos a ver el muestreo de suelo para determinar carbono, ¿sí? Bueno, cuando vamos a hacer el muestreo de suelo, tenemos que definir las profundidades de muestreo y si ese muestreo va a ser por horizontes o capas definidas, ¿sí? O si vamos a muestrear con una sola muestra toda esa profundidad. Para el muestreo del suelo, también realizamos muestras compuestas, ¿sí? en nuestra parcela de tratamiento y por lo general, si seguimos las sugerencias, digamos, del IPCC o de FAO, ese muestreo es hasta 30 centímetros de profundidad, ¿sí? Algunos sugieren llegar hasta el metro, obviamente que es más o menos posible de acuerdo al tipo de suelo, ¿sí? Si tenemos un suelo arenoso, es mucho más fácil llegar al metro, ¿sí? Arenoso o franco, y en suelos arcillosos o con fragmentos gruesos, eso es bastante más complicado, ¿sí? Cuando vamos a muestrear suelo, ¿sí? Cuando definimos las profundidades, por ejemplo, si vamos a hacer 0,30 o consideramos tomar una muestra para 0,30, ¿sí? O dividimos ese 0,30 por horizonte, por ejemplo. El muestreo típico de nuestra zona es hacerlo 0,10, ¿sí? Los primeros 10 centímetros y después 10,30 centímetros. Y eso acá coincide por lo general con el horizonte A y el horizonte transicional de nuestros suelos rojos, ¿sí? Entonces, lo podemos decir que hacemos por horizonte o por capa, ¿sí? La capa de 0,10 y la capa 10,30. Bien, definido eso, siempre es más conveniente hacerlo por capas, ¿sí? También depende mucho de el dinero que tengamos disponible para analizar esas muestras, porque el carbono del suelo no lo podemos estimar, sí o sí hay que determinar ese carbono en laboratorio, o sea que si hacemos 0,30 o 0,10 y 10,30 le estamos duplicando costos, ¿sí? O sea que eso influye bastante en este tipo de decisiones. Bueno, en general, entonces nosotros trabajamos en 0,30. Tranquilamente pueden trabajar hasta el metro de profundidad. Se hacen muestras compuestas, también de manera sistemática en la parcela o lo que por ahí nosotros tendemos a hacer es cruzar la parcela en como una X, digamos, ¿sí? Tenemos nuestra parcela y la cruzamos en X tomando en una diagonal 5 puntos, en la otra diagonal otros 5 puntos, y obtenemos la muestra, en este caso sí va a ser compuesta, va a salir una sola muestra por parcela de tratamiento, ¿sí? Nosotros solemos hacer el muestreo con pala, ¿sí? Hacemos el pozo de 30 centímetros, ¿sí? Está justo nuestra pala. Si ven en la imagen de la izquierda, se ve como una línea blanca, ahí marcamos los 30 centímetros, ¿sí? Entonces se hace el pozo, se saca un pan de tierra y identificamos nuestros baldes, obviamente, capa 1, capa 2. Entonces, capa 1 van los primeros 10 centímetros y en la capa 2 el 10, 20 10, 30, perdón.
Todas las submuestras ponemos en el mismo balde, al final sí, lo mezclamos bien, a la bolsa, doble bolsa siempre con el rótulo entre medio, con la identificación de lo que es cada muestra. En el caso de ir a mayor profundidad, hacemos el muestreo con barreno porque ya es más complicado hacer los pozos a mayor profundidad en nuestros suelos, repito, ¿sí? Y si son suelos someros, suelos con muchos fragmentos gruesos, el muestreo se hace hasta la profundidad en la que es posible hacer un pozo o tomar una muestra, ¿sí? Muchas veces no llega a los 30 centímetros. Eso también hay que considerar y aclarar después para el momento del cálculo saber que ese muestreo no es de 30 centímetros, sino de un espesor menor, por ejemplo. Entonces eso siempre hay que aclarar. Bien, cuando hacemos el muestreo de suelo se determina el carbono, ¿sí? Después de todo el procesamiento de la muestra en laboratorio, y para los cálculos de stock de carbono o de cantidad de carbono del suelo o de materia orgánica, necesito conocer el valor de la densidad aparente del suelo, ¿sí? Entonces, tengo que determinar también en el campo donde hago mi muestreo de suelo, la densidad aparente de ese suelo, ¿sí? Y tengo que considerar qué método voy a utilizar, ¿sí? El método de densidad aparente, de acuerdo al tipo de suelo que tenga, si tiene o no fragmentos gruesos, por ejemplo, ¿sí? Para determinar la densidad aparente tengo básicamente 3 métodos. Hay otros, pero no le confío, digamos, mucho al otro que conozco, por eso simplemente pongo estos 3. Esos métodos son el del cilindro, que es el más fácil y conocido, ¿sí? El método cilindro de Blake y Artage del 86. El método del pozo o excavación, este se utiliza para suelos con presencia de fragmentos gruesos, ¿sí? O para suelos que no tienen una estructuración, como los suelos arenosos, por ejemplo, que mi muestra no puede permanecer dentro del cilindro sin desarmarse, sin caerse, entonces tengo que usar otro método. Y existe otro método, que es el método del terrón parafinado, ¿sí? Que nunca lo utilicé, pero consiste en la toma de agregados de suelo, ¿sí? De terrones agregados, ponerlos en parafina y determinarles el volumen y el peso, ¿sí? Los que más se utilizan son el método del cilindro, por sobre todo, y en algunos casos el método del pozo. Simplemente para recordar metodología, para aquellos que no recuerdan la parte de suelo, ¿sí? El método del cilindro consiste en utilizar un cilindro de volumen conocido para extraer una muestra de suelo. Hay distintas formas de introducir ese cilindro en el suelo. Nosotros, por suerte, contamos con un extractor de muestras de suelo, ¿sí? Que consta de un cabezal donde se pone el cilindro, que tiene un borde filoso, cortante, ¿sí? Y un eje deslizable. Ese eje se va golpeando, digamos, se introduce ese cilindro en el suelo y así obtengo la muestra, ¿sí? Este es el cabezal, ahí adentro está el cilindro, saco el cilindro de ahí adentro, lo enraso con cuchillo, le pongo las tapitas, lo identifico correctamente y va al laboratorio y puedo o no hacer el peso húmedo de la muestra, ¿sí? Si me interesa conocer el estado de humedad del suelo, determino el peso húmedo, si no, simplemente alcanza con después el peso seco, ¿sí? Entonces, si quiero, peso la muestra en húmedo, si no, no. Llevo la muestra estufa a 103 más menos 2 grados centígrados hasta peso constante. También, dependiendo del tipo de suelo, ese peso constante se logra prácticamente en unos días hasta una semana más o menos, ¿sí? Nosotros aquí siempre dejamos, como regla general, una semana, constato si está a peso constante y ahí las retiro y
registro el peso seco de cada muestra, ¿sí? Si no tengo este extractor, pongo el cilindro sobre el suelo, con alguna maderita lo golpeo adentro y lo saco, enraso y sigo el mismo procedimiento. Acá también tengo que recordar después, al momento de los cálculos, descontar el peso del cilindro, ¿sí? Si pongo eso en bandejas, el peso de la bandeja, ¿sí? Solo tengo que tener el peso del suelo seco, ¿sí? Y el volumen, obviamente, es el volumen del cilindro. Bien, el método del pozo o excavación, perdón, aquí quedaron algunas diapositivas sin animación. Despejo una zona de, si mi suelo tiene fragmentos gruesos, no puedo utilizar el método del cilindro porque se rompe el cilindro, no entra, utilizo el método del pozo de excavación, ¿sí? Se despeja la vegetación de la superficie del suelo, se hace un pocito de unos 10 o 15 centímetros por 15 de profundidad aproximadamente, con una palita, se recolecta todo el material del pozo en un balde, por ejemplo, sin perder nada, el suelo, las piedras, ¿sí? Todo absolutamente tengo que poner dentro de un balde, y bueno, en un balde, en un recipiente, después embolsarlo, rotularlo y llevarlo al laboratorio. En ese pozo puedo proceder a determinar el volumen, o sea, tengo que determinar el volumen del pozo, porque como aquí no tengo ni un anillo de volumen conocido, ¿sí? Sino que yo estoy haciendo un pozo que es irregular, desuniforme, tengo que determinar el volumen de ese pozo. Y esa determinación de volumen puede ser utilizando arena o utilizando agua, ¿sí? El uso del agua es bastante complicado por ahí, porque tiene que ser una zona más bien plana, me va a dar una mayor precisión en la determinación del volumen, pero es más complejo, ¿sí? Porque por lo general los terrenos son irregulares. Entonces, lo más fácil es utilizar arena, ¿sí? Arena seca, con una granulometría uniforme, puedo o no utilizar una bolsita para poner dentro del pozo, ¿sí? Acomodo la bolsa o simplemente en el fondo por si hay grietas y eso. Y voy con una probeta viendo cuánta cantidad de arena estoy introduciendo al pozo. Se enrasa en superficie y toda la arena que consumí me va a indicar el volumen del pozo, ¿sí? Eso lo registro obviamente. Y bueno, si utilizo la bolsa puedo recuperar la arena, si no la utilizo la tengo que dejar ahí. Eso implica también mayor cantidad de arena que tengo que llevar al campo. Bueno, esta la otra opción que les decía era utilizar agua, y acá también tengo que llevar mucha cantidad de agua al campo.